Muchas gracias a todos por acompañarnos. Les doy la bienvenida. El tema de hoy es bitácora de trading. La sesión anterior habíamos hablado del plan de trabajo, habíamos hablado de cómo deberíamos manejarlo, cómo deberíamos desarrollarlo. Bien, entonces habíamos hablado que el plan de trading es un instrumento de planificación para desarrollar un trabajo o tarea que estemos manejando. Tiene diferentes aspectos que lo contienen, unas metas, que son la organización real de lo que se quiere cumplir con la misión. Tenemos unos objetivos que son declaraciones específicas de resultados que estamos esperando. Las metas es lo que la organización quiere lograr y el objetivo es cómo lograrla en términos operacionales. Cuando hablamos de plan de trading o cuando hablamos de plan de trabajo, muchas veces pensamos que no tiene nada que ver con nosotros y resulta que es la base de nuestra preparación para ser operativamente eficientes. Debemos tener claro cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros objetivos, qué actividades vamos a desarrollar en ese momento en nuestro plan de trading. Tenemos que tener también el periodo de tiempo que vamos a ejecutar estas actividades. Entonces, los objetivos deben ser muy claros. A veces encontramos operadores que se plantean objetivos que no son precisos, que no son claros, que no son medibles en el tiempo, y realmente es cuando vemos traders que llevan 1 o 2 años y realmente no logran que sus cuentas tengan un avance, tengan una proyección, que sus cuentas realmente crezcan. Y bueno, realmente lo que se visualiza es que no se ha establecido un plan de trading, no tenemos un plan de trabajo ni una disciplina de trabajo. ¿Por qué es importante tener un periodo de tiempo? Porque al tener unas metas claras, basadas en espacios de tiempo por cumplirse, yo sé que dentro de 6 meses debo estar en un lugar. En cuanto a mi operativa, tengo que tener un conocimiento previo, tengo que tener una capacidad de desarrollar algunas operaciones. Entonces, realmente tener tiempos, indicadores de logros y de resultados, nos va a permitir saber en qué punto estamos. A veces nos encontramos con personas a las que, o traders, operadores con los que hablamos y les decimos, bueno, ¿en qué punto estás? ¿Qué sientes del mercado? ¿Qué sabes del mercado? Y después de 2 años nos contestan que no se sabe nada. Y realmente no es cierto. Siempre llevar un tiempo en el mercado nos permite saber y nos permite avanzar. Y todo el conocimiento que se tiene, bueno, ayuda. Es importante también, entonces, medir los resultados. Medir los resultados que nos están dando, saber que los objetivos que nos hemos trazado, las metas que nos hemos trazado, deben tener un resultado al final, un producto, un efecto y un impacto. ¿Cuál es nuestro producto? Son resultados concretos, observables y tangibles que tenemos. En este caso, una cuenta, un aumento en el capital de cuenta que iniciamos. Entonces, siempre debemos tener esto, un efecto, que son los cambios que se atribuyen cuando estamos culminando el proyecto. Nosotros tenemos un efecto al final de estar operando. La cuenta tiene un efecto a través del tiempo, a través de los meses, de las operaciones que estamos manejando, y un impacto, que es el resultado de los efectos del proceso, del proyecto. Es el estado y el proceso generado en un ámbito mayor, para el cual el cumplimiento del objetivo del proyecto da un aporte. Entonces hay un impacto en mis finanzas, hay un impacto en mi entorno familiar. Como les venía diciendo, entonces, vamos a esta diapositiva, hay un producto, un efecto y un impacto. Es importante saber realmente cuáles son estos 3 categorías dentro de nuestro trabajo, dentro de lo que estamos manejando y dentro de nuestra operativa. Por eso es interesante conocer el producto final que queremos, cómo lo queremos. Yo quiero una rentabilidad del 5%, 10%, quiero $500 al mes, quiero 100, quiero 1000, quiero 100,000. Es muy claro y debemos tener muy claro este concepto. ¿Por qué? Porque en eso se basa nuestra bitácora. La bitácora de trading es realmente un elemento importante que nos acompaña y que nos ayuda para poder saber en dónde estamos, cuál es nuestro plan de trabajo. Les voy a citar una frase de un trader a quien estimo mucho, Mario D'Agostino, que siempre nos dice que si usted no realiza su propio plan de trabajo, estarán los planes de otros. Es muy importante esto y es una frase muy importante porque realmente el mercado es una suma cero, es un círculo, y si nosotros ganamos una operación, si entramos una operación de venta, alguien perdió esta misma operación en otro lugar. Entonces siempre debemos tener un plan de trabajo establecido. Esta es la base primordial. Cuando algunos traders comienzan,
realmente nos dicen, no sé qué hacer, cómo voy a empezar, qué es lo que tengo que hacer. Esta es la primera parte. Yo le diría o le aconsejaría que lo primero que hiciera fuera esto, su propio plan de trabajo y su propia bitácora de trading. ¿Cómo la hacemos entonces? ¿Qué procedimiento tenemos para ella? Varios ítems que debemos tener en cuenta y varias situaciones. Primero, voy a hacerles una diferencia porque a veces nos confundimos un poco en lo que es una bitácora. En la bitácora de trading, que es un elemento que vamos a tener a mano, que vamos a tener junto a nosotros, no está el backtesting. Es diferente hacer un backtesting a un sistema a utilizar una bitácora de trading. Ustedes han visto que en distintas profesiones las bitácoras se usan. Los ingenieros que perforan los pozos petroleros tienen una bitácora, un récord, los ingenieros de obra, los auxiliares de vuelo, bueno, todas las profesiones tienen un manual a su lado o una bitácora. Algunos le dicen Mademecum, otros le dicen diario de trading, no importa el tema. El escenario es que es importantísimo tener esa bitácora al lado, pero en ella tenemos que ser muy claros en el sistema que estamos utilizando. Cuando nosotros elaboramos la bitácora, ya sabemos la estrategia que estamos utilizando para entrar al mercado. La bitácora no es el diseño de esa estrategia, es la recopilación de la misma para poder manejar factores de riesgo dentro de nuestras operaciones y para poder hacer una entrada sistemática al mercado y un manejo de nuestra cuenta de forma eficiente. Entonces siempre tenemos que saber y tener claro el sistema que estamos utilizando en nuestra operativa. Debemos tener siempre cerca a nosotros esta bitácora también. Con el tiempo, cuando ya la hemos manejado durante mucho tiempo, se convierte en un hábito. Pero mientras tanto, la debemos tener a la mano para poder tener la información correcta y adecuada. Debe ser corta y totalmente explícita. Una bitácora no puede tener 20 páginas. Una bitácora debe ser algo de 1 o 2 páginas, donde simplemente estamos sintetizando aquellos puntos importantes de nuestra operativa que realmente al momento de entrar una operación al mercado a veces no los tenemos en cuenta, no los visualizamos y realmente nos saltamos un poco algunos procedimientos que nuestro sistema requiere y necesita. Se debe respetar siempre al iniciar cada operación en el mercado. Es importantísimo respetar siempre lo que dice la bitácora. Hemos escuchado a personas que realmente llevan una disciplina muy bien durante 6 meses y por dejarse influenciar por aquellos otros traders que dicen ser muy eficientes, conocer el sistema perfecto, cambian de un momento a otro toda su estructura operativa y es cuando realmente no funciona y se dan cuenta que han perdido muchísimo dinero en su cuenta, han seguido indicaciones que no son adecuadas ni apropiadas para ella. La elaboración de la bitácora es personal. ¿Por qué? Porque requiere un trading personal. En este mercado, todas las formas de operación son buenas, todas. Yo no pienso negarles que algún sistema sea malo o sea bueno, dependiendo de si este sistema funciona para mí, si realmente cumple con las condiciones que yo necesito para el mercado y que el mercado me puede dar a mi necesidad de operación. Entonces es importante respetar siempre nuestro sistema. Debe contener todos los factores de riesgo para nuestro sistema. Cuando nosotros sabemos cómo operar, cuando nosotros sabemos qué puntos tenemos débiles, en qué puntos debemos reforzar, cuáles son los factores de riesgo, entonces podemos empezar a minimizarlos. La tarea no es difícil, el proceso no es difícil, es simplemente identificar. La mayoría de nosotros llegamos a un punto en que no logramos identificar nuestras fallas, no logramos identificar nuestros puntos débiles de nuestras operaciones y de nuestro trabajo. Recuerden que el hecho de que estemos trabajando en mercados financieros electrónicos es un trabajo como tal, como el médico, el arquitecto, el ingeniero, es un trabajo igual. Y todos ellos siguen disciplinas específicas de trabajo y procesos de trabajo y gestionan proyectos de trabajo. Que yo tenga mi cuenta y gestione un proyecto como durante 3 meses voy a hacer 20 puntos al día para llegar dentro de 3 meses a tener en mi cuenta X valor de dinero, eso es un proyecto de trabajo. Asimismo debemos manejarlo nosotros en nuestras cuentas, asimismo debemos desarrollar nuestra operativa. Bien, entonces es importante conocer los factores de riesgo que estamos manejando en nuestro sistema.
Bien, hablábamos entonces sobre los factores de riesgo. Cuando yo voy a determinar mi bitácora o hacer mi bitácora, previamente he tenido un análisis de muchas variables. La bitácora no necesita un backtesting, no es la recopilación de datos, ni reportes, ni ese tipo de cosas, no. Eso ya se ha hecho previo. Nosotros debemos tener muy claro, cuando tenemos una bitácora de trading, el dinero que voy a invertir. Mire, hemos visto mucho en los operadores. Si yo voy al final de todo el proceso de aprendizaje en una cuenta de demostración o de prácticas, al final de todo ese proceso voy a utilizar o voy a aperturar una cuenta de $1,000 o $2,000. No necesito tener una cuenta de práctica de 10,000. No me va a servir. No es práctico, no es viable. Es cierto que cuando uno empieza, este tipo de cosas a veces las desconoce, pero realmente siempre deben tener claro con qué herramientas van a trabajar, y la bitácora debe tenerlo claro. Si yo voy a trabajar con $200, con 500, o con 1,000, o con 800, o con lo que sea, la bitácora debe estar clara. Yo debo tener claro ese tipo de información antes de empezar a operar. Debo tener claro el tipo de trading que estoy efectuando. ¿Por qué? Porque si yo sé que voy a operar a largo plazo, mi cuenta debe estar totalmente soportada para las operaciones que voy a manejar. Mi operación debe fluctuar bajo un rango, significa que el capital de mi cuenta debe soportar esas fluctuaciones. Entonces yo todas estas variables las tengo que haber analizado mucho antes de haber manejado mi bitácora. Mi horario de trabajo. Mire, siempre cometemos un error al principio, y digo cometemos porque yo lo hice, y cuando les digo que he cometido todos los errores de que un operador puede cometer, se los digo con conocimiento de causa. Y realmente pretendíamos estar todo el tiempo en el mercado operando. Ojo, es diferente estar analizando el mercado. Es muy importante analizar el mercado, estar atentos a los movimientos. Si estamos operando por lo menos en el mercado de divisas, conocer lo que está sucediendo en los pares, qué está pasando en la economía, pero no es necesario y no se debe operar todo el día. Yo debo tener un horario establecido previo, como cualquier profesión, como cualquier trabajo. Ese horario debe respetarse, ese horario debe coincidir con mis necesidades. Si yo estoy operando en la sesión europea o estoy operando en la sesión americana, debo conocer las características de cada una de ellas. Entonces, o si voy a operar en los mercados asiáticos, hemos visto personas que entran operaciones en el mercado asiático y realmente esperan que el movimiento se dé en una o dos velas, cuando todos sabemos que es una jornada mucho más lenta que otras bolsas, por lo menos como la americana. Entonces, dependiendo del horario, yo debo conocer las características. Asimismo, debo saber qué informes hay, debo saber qué noticias económicas se están generando. Si estoy operando divisas, si estoy operando índices, si voy a utilizar CFD, si voy a operar el petróleo o el oro, debo conocer todo el escenario que rodea ese activo con el que estoy trabajando. Entonces es muy importante. La temporalidad que utilizo igual, siempre tengan claro qué temporalidad van a manejar. Si van a manejar gráficas de una hora, si van a manejar gráficas de mes. Traten de ir de mayor a menor siempre. Las gráficas de un mayor time frame nos permiten ver un movimiento mucho más largo, pero si usted entra a una operación, dependiendo de su sistema, claro está, pero si usted entra a una operación de 5 minutos, no puede pretender que se demore 3 o 4 días en salir positiva. Siempre debe haber una coherencia. Si estoy utilizando gráficas de 15 minutos, entonces va a esperar más o menos una hora, es el tiempo prudencial para mi operación. Si estoy utilizando de 4, otro tiempo mayor, gráfica semanal, mensual, ese tipo de cosas. Entonces es importante que siempre tengan claro la temporalidad y el backtesting previo. Algo siempre me preguntan, ¿cuál es la parte fundamental para empezar a conocer un sistema o para saber si estoy haciendo bien las cosas o si el mecanismo que decidí utilizar para operar en un mercado financiero me funciona? Es solamente hacer un backtesting, es la única respuesta que les puedo dar. El backtesting es el resumen de todo. Ahí no hay factores emocionales, ahí no hay nada que cambie realmente las cifras que se están generando en el movimiento.
Nos dice Oscar que si utiliza 4 horas, ¿qué tiempo debe tardar una operación? Realmente si tú estás utilizando una operación de 4 horas, pues puedes ver timeframes mayores, timeframe de día y gráfico de semana. Estás manejando una tendencia mucho a mayor largo plazo, entonces es importante saber en gráfico mensual en dónde estás. Si estás iniciando el mes, cómo puede ser el recorrido. Tengan en cuenta siempre y revísenlo. Cuando operen la última semana del mes, la gráfica mensual se vuelve muy importante. Es una gráfica muy interesante para mirar. Plan de trabajo, ¿cuántos meses dura? El plan de trabajo, como es diseñado dependiendo del sistema que cada uno está manejando, dependiendo de lo que esté utilizando, entonces varía un poco dependiendo del nivel en que se encuentra. Me explico, si realmente es la primera vez que abro un computador y voy a ver unas gráficas, pues es un plan a mucho mayor tiempo a que si ya llevo 1 o 2 años conociendo el mercado. Varía mucho. Bien. Vamos a manejar entonces ahora, como venimos hablando, hay unos factores de riesgo. Siempre, cuando empezamos en este trabajo, a nuestro modo de ver, estos son los 4 factores de riesgo más grandes cuando estamos operando. Entonces tenemos 1 que es la estrategia, 2 que son las emociones, 3 plataforma y gestión de riesgo. Esta estructura se va modificando con el tiempo. Ustedes pueden ver la diferencia en la gráfica. Al inicio, cuando empezamos a ser operadores, todos estos factores están en la misma proporción. A medida que vamos internándonos en el mercado, entonces va cambiando la proporción. La estrategia, cuando ya tenemos una definida, adquiere un menor valor. Cuando le he hecho un backtest inadecuado y lo conozco muy bien y sé exactamente cómo se comporta, entonces va adquiriendo un menor valor. La parte emocional adquiere con el pasar del tiempo un incremento a diferencia de las otras. La parte emocional no solamente es si soy arriesgado o no, si me gusta operar a largo plazo o corto plazo, sino también el diseño de mi disciplina de trabajo y mi plan de trabajo. En esa parte emocional viene incluido ahí la plataforma, que es realmente la herramienta física con la que nosotros trabajamos. Un médico trabaja con unas cosas, un arquitecto diseña con sus programas. Nosotros, en mercados financieros electrónicos, trabajamos con plataformas operativas y con brokers que facilitan esas plataformas operativas. Por último, la gestión de riesgo, que es muy importante y realmente es la que afecta o no el capital de la cuenta que hemos venido manejando. Bien, estos son los 4 factores importantes de riesgo cuando estamos manejando la bitácora. Entonces, nuestra bitácora debe contener esos 4 factores cuando la estemos, digamos, plasmando en el papel. Ténganlo en cuenta dependiendo de su sistema, dependiendo de su capital, de su cuenta, de su plataforma y ese tipo de cosas. Les puse un ejemplo, entonces vamos a empezar a manejar en forma de ejemplo cada uno de estos ítems. Entonces, estrategia. Cada uno tiene su sistema, cada uno lo conoce en este momento. Realmente este que ven aquí es un ejemplo de un sistema. Entonces, en esta bitácora van a ir estos puntos. Mi sistema se llama Sistema Mónica, mi estrategia. Entonces, abro mis gráficos, reviso mi tendencia del día, reviso qué horario es el adecuado, trazo mis puntos pivot del día, trazo mis soportes y resistencias adicionales si tengo que trazarlos, y mis líneas de tendencia. Luego identifico las zonas donde puedo iniciar una operación para establecer un rango de movimiento. Reviso mis indicadores, reviso los informes que se pueden publicar y las noticias que pueden influir en los instrumentos financieros que estoy utilizando. Cuando me da la señal de entrada, ingreso la operación. Este es un ejemplo de en mi bitácora cómo está establecido mi estrategia. Todos estos puntos, si se dan cuenta, pueden sonar muy simples. Lo interesante de la bitácora es que al tenerla al lado nos garantiza que siempre estemos haciendo lo mismo. Todos los días abro mis gráficos, todos los días trazo mis puntos y resistencias. En cuanto a este ejemplo, ¿no? Quiero ser algo clara. Si su sistema es abrir una plataforma, mirar el máximo y el mínimo y meter una operación por debajo del mínimo o el máximo, eso también va plasmado ahí en esa bitácora. También va escrito de esa forma. Entonces, realmente, esto me garantiza que yo no me salte ningún paso previo antes de entrar a mi operación, antes de tener mi trigger de entrada. Entonces, aquí está establecido. Cuando me da la señal de entrada, ingreso la operación. Eso debe ser muy claro.
discúlpame si les enfoco mucho en esto y se los digo a la mayoría de los traders con los que hablo. La entrada al mercado, la operación, hay una diferencia muy grande entre analizar el mercado y operar el mercado. Yo puedo analizar el mercado para saber que en 1.4101 tengo un mínimo, que puedo, si lo va a romper entonces puedo entrar a la baja, bueno, ese tipo de cosas. Pero mi operación, mi trigger de entrada debe ser muy claro, debe ser específico. Entro cuando pasa el nivel de 42.30, entro cuando cruza la EMA, entro cuando se apertura una vela por encima de, cuando mi estocástico cruza el nivel D, cuando mi MACD está por encima de, cuando estoy en zona de sobrecompra, sobreventa. Eso debe ser claro y específico. Eso no debe ser algo aleatorio y que yo debo analizar. Cuando yo debo analizar mi trigger de entrada y se vuelve subjetivo, es cuando realmente no funciona la operación y no se diseña la operación. Entonces, este es el modelo de una bitácora. ¿Cómo debe estar especificada mi estrategia? ¿Cómo lo debo marcar en mi bitácora? Recuerden, no debe ser tan extenso. La estrategia no puede estar hablada o especificada en 4 o 5 páginas. Debe ser en un resumen y debe ser muy corto. Cuando estamos hablando entonces, no sé si tienen alguna duda hasta aquí. No, creo que no. No nos escriben todavía que tienen ninguna duda. Bien, vamos a continuar. El siguiente factor entonces de riesgo que es necesario mantener en nuestra bitácora es nuestra plataforma. ¿Qué pasa con la plataforma? Nuestra plataforma es un mito. Cuando empezamos aquí siempre nos dicen que hay que ir en contra del sistema, que los brokers son terribles, que las plataformas son terribles, que hay que estar atentos. Es nuestra herramienta, la plataforma operativa es nuestra herramienta de trabajo, es el cuchillo con el que un chef parte y cocina, las verduras con las que cocina. Esta es nuestra herramienta de trabajo. Entonces no tenemos por qué tenerle ni miedo ni prevención. Lo que sí debemos tener es conocimiento, saber cómo funciona, saber para qué sirve cada tecla, cómo el broker funciona. Es muy importante siempre que ustedes, cuando empiezan en el mercado, antes de abrir una cuenta de práctica, se tomen el tiempo para analizar los diferentes brokers que existen y saber en cuál voy a abrir la cuenta demo durante mi proceso. ¿Por qué? Porque si yo llevo 6 meses estudiando en una demo, practicando en esa demo y la conozco, no puedo pretender cambiar para aperturar mi cuenta real a otro broker. No está bien, eso iniciar nuevamente un proceso. Si se dan cuenta, un plan de trabajo es algo que se realiza a largo plazo. Entonces, modificar cualquier parte del plan de trabajo es modificarlo a un plazo mucho mayor. Entonces, tómense el tiempo de escoger un broker cuando van a empezar en el mercado, cuando van a trabajar en mercados financieros. Tómense el tiempo para revisar la plataforma demo, pero para estar seguros de que cuando van a enviar el dinero a su cuenta real, cuando van a aperturar una cuenta, entonces ya conocen el mecanismo o la herramienta, para que no les toque hacer doble trabajo. Segundo, la plataforma, mire, yo no intento herir susceptibilidades de nadie, pido disculpas si lo hago. Todas las plataformas son iguales, todas son herramientas, todas, como trabajamos de manera electrónica, todas tienen los mismos problemas. Cuando no se reciben operaciones, cuando se cae el sistema, cuando el broker, bueno, ese tipo de cosas. Eso sucede en todos los brokers. Entonces, realmente no se fijen mucho en cuál plataforma voy a usar. Fíjense en las herramientas que sirven. Obviamente, si mi estrategia tiene un estocástico de un modo o un indicador específico y ese broker no lo tiene, pues realmente averigüenlo antes. Pero realmente las plataformas en sí son todas muy parecidas y realmente no amerita generar un temor ni un miedo para manejar ninguna de ellas. Cuando estamos hablando entonces de plataforma en mi bitácora, les puse un ejemplo. Reviso siempre el número de lotes. Es algo que sucede con frecuencia, a la mayoría nos pasa, y te los digo con conocimiento de causa, cuando nos confiamos en que solamente es abrir plataforma y entrar a operación y no revisamos el número de lotes que debemos entrar en cada operación. Y a veces las plataformas, por renovación de los servidores, modifican este número de lotes y hay algunos que, bueno, las operaciones se ven
muy afectadas porque el capital de la cuenta no funciona o porque la operación realmente no es buena. Cuando la operación es favorable y nos hemos equivocado, bueno, está bien, es un golpe de suerte nada más. Pero siempre revisen el número de lotes por operación. Solo se deben introducir órdenes cerradas. Las órdenes cerradas son las órdenes que tienen stop y profit. Esas son las órdenes cerradas que son realmente las que funcionan en el mercado. Me explico, cuando yo analizo el mercado, mi sistema me da una entrada y tengo el stop y tengo el profit, eso es un círculo completo. Puede caerse la plataforma, puede irse mi internet, puede pasar lo que suceda y yo ya sé efectivamente cuánto voy a ganar o a perder en esa operación. Entonces no se genera temor, porque cuando sé que gano 50 o pierdo 50 puntos, tengo muy claro lo que le va a suceder a mi cuenta al final de la operación. Entonces simplemente yo debo introducir siempre órdenes cerradas. Cuando yo tengo que modificar mi stop y modificar mi profit, esa es una nueva orden, esa es una nueva operación. Ténganlo claro, que no funciona con los mismos parámetros con que yo abrí la primera. Entonces, todos cometemos el mismo error al inicio y es abrir operaciones que se modifican en el tiempo, que se pierden de control porque realmente no fueron órdenes cerradas. Utilicen siempre órdenes cerradas al entrar al mercado y se van a dar cuenta que todos los factores de riesgo, como pueden ver, ya se minimizaron. La plataforma no importa si se me cae, el capital de la cuenta está establecido porque sé cuánto gano y pierdo. El número de lotes también ya está listo, entonces realmente no tengo ningún factor de riesgo en estas órdenes. Recuerden siempre, entonces, utilizar órdenes cerradas. Abrir la plataforma en el horario de operación. Siempre debo tener un horario y mi plataforma de mi cuenta real debe permanecer abierta solamente ese horario, así el mercado esté haciendo millonarios a muchos. A mí ya me hizo porque ya dentro de mi horario pude tener mis operaciones. El resto no me interesa. Siempre tengan un horario y siempre utilicen su plataforma de cuenta real abierta en ese mismo horario. No utilicen la plataforma de su cuenta real en las emociones. Bueno, ya nos dice Vicky que nos queda un poco de tiempo. Las emociones, que era el otro factor de riesgo. El total, debemos mantener el total control de las emociones. Hay muchas maneras y hay pasos importantes que se pueden dar. Es un tema muy grande y ustedes lo conocen, pero siempre traten de manejarlo con paciencia. Cualquier mercado, si estamos operando CFDs, acciones, lo que sea, siempre manéjenlo con cuidado, con tranquilidad. Las formas de operación son muy variadas, muchísimo, y la clave está siempre en elegir las operaciones que nos sirven a nosotros y utilizar nuestras propias formas para el control de esas emociones. Luego hacemos una charla sobre manejo emocional que es muy interesante. El ejemplo, les voy a poner un ejemplo, esto que ven ahí es un ejemplo de planilla de control de emociones, como les decía. Luego al final les doy mis datos, la información de contacto, si alguno quiere que se les enviemos, entonces no hay ningún problema, yo se las hago llegar. Pero es importante saber si el stop fue el apropiado, si el profit que puse fue el apropiado, realmente sobre algo escrito. Eso es interesante, no dejarlo en una impresión, sino en algo físico, que realmente es concluyente y realmente nos muestra lo que necesitamos saber de nuestra operación. El último factor entonces es el factor de gestión de riesgo. Ya vimos todos los otros factores y vimos cómo podemos manejarlos en nuestra bitácora. Como les dije, la bitácora es algo personal, no existe un modelo. Yo tengo algunos, puedo enviárselos si están al que esté interesado, pero realmente el que funciona es el que está adaptado a mi sistema de trading, a mi disciplina de operación. Entonces, por eso no existe un único sistema ni una única forma de llevar una bitácora. Lo interesante siempre es llevarla. En la imagen, en la diapositiva, pueden ver diferentes modelos para gestionar el riesgo. Hay fórmulas para gestionar el riesgo. Cuando tienes un capital de 5,000, pones tantos puntos de stop, sabes cuál es el capital que vas a arriesgar, dependiendo si vas a arriesgar un 2%, un 5%, un 20%. En esto quiero ser un poco clara. No existe un margen que sea inadecuado o no.
como el sistema de operación y sistema de trading es único y es personal y está diseñado bajo mis necesidades y bajo mis condiciones, la forma o el manejo de gestión de riesgo que cada uno haga debe estar atento a cumplir esas condiciones. Obviamente, si me lo preguntan a mí, me gusta manejar un riesgo más bajo, es una decisión personal del mercado. Pero realmente conozco personas que utilizan porcentajes de riesgo mucho mayor, deben tener, eso sí, unas condiciones previas para poder hacerlo. Deben tener un capital, una cuenta que soporte, un sistema de trading que soporte, un entorno que permita manejar esta gestión de riesgo de esa forma. Pero vuelvo les digo, no existe un único valor, porque está diseñado de forma personal. Si hay herramientas que se utilizan, como les dije, estos son ejemplos de formatos que utilizamos cuando estamos manejando gestión de riesgo. Entonces hacemos una gráfica de cómo va la curva de capital con respecto a la optimización de nuestras operaciones, las ganancias y pérdidas, qué porcentajes, qué rangos de pips estamos manejando. Cuando hago una operación, cada vez que hago una operación puedo utilizar esta fórmula de gestión de riesgo para no arriesgar más de lo que se necesita. ¿Se vuelve algo dispendioso? Sí, pero nos garantiza que el capital de la cuenta se está manteniendo estable, que solamente estoy arriesgando un porcentaje que puedo recuperar. Entonces, esa es el manejo de gestión de riesgo en nuestra bitácora. También debe estar ahí. En esa bitácora, todos estos factores de riesgo que vimos deben estar escritos, deben estar especificados. ¿Para qué? Para que yo me asegure de ser disciplinado y de hacer siempre lo mismo, que es lo más importante cuando estamos tratando de ser operativamente eficientes. Bien, ya vamos terminando un poquito por hoy. Les doy las gracias a todos, ¿no? Vamos a revisar qué preguntas hay. Nos dice NT que personalmente qué horario tengo. Realmente me gusta operar la sesión europea. Yo hice un ejercicio al inicio de mi trabajo como operadora y me senté un mes a operar cada horario de bolsa. Entonces operé en la sesión asiática durante un mes, operé durante la sesión europea durante otro mes, operé durante la sesión americana otro mes, para descubrir cuál era la que se adaptaba mejor a mis necesidades, a mi horario, a mi espacio, a mi entorno, al manejo de mis operaciones, a mi riesgo, y bueno, realmente determiné que ese horario de sesión europea y antes de que empiece a abrir Wall Street es el horario que más me gusta y donde me va mejor. Entonces, es decisión ya personal, háganlo sí cuando basados en su estudio. ¿Cuál es tu rentabilidad mensual? ¿Qué porcentaje o cuántos pips hacen por el mes? Esa es la pregunta que todos quieren hacer y que realmente tiene una respuesta muy simple, y es la rentabilidad funciona para cada trader de forma distinta. A mí me gusta tener poco riesgo en el mercado, pero tener una rentabilidad fija. Me explico, un rango o un manejo o un margen. La rentabilidad para mí es simplemente que mi cuenta suba el porcentaje que yo necesito que suba. Dar una cifra, darte una cifra exacta, Diego, realmente me parecería algo bastante, un poco mal educado para todos. Realmente no hay un porcentaje de rentabilidad que sea bueno para todos. El que funciona para mí es un buen sistema, tengo un sistema muy tranquilo, con un bajo riesgo porque no me gusta estar mucho tiempo en el mercado, utilizo diferentes activos y bueno, eso es lo que me funciona. ¿Eres intradía? Sí, Juanjo, realmente después de realizar todo el análisis, me gusta más intradía porque me permite tener más opciones en el mercado, me permite ser más tranquila al momento de operar y al momento de mi cuenta, y realmente es un sistema de operación que me parece muy viable porque permite ser más dinámico. Las operaciones que son a muy largo plazo, a título personal, vuelvo les digo, no es que sea bueno para todos, sino para mí no eran muy agradables. Me gusta más el intradía. Vivo pendiente mucho de todo lo que sucede en la parte económica. Yo comparto la política de que un operador debe utilizar el análisis técnico y el análisis fundamental como complemento. Los dos son un complemento.
No el análisis fundamental para operar noticias, sino el análisis fundamental como conocimiento de conceptos macroeconómicos o realidades que vivimos. Ayer vimos por lo menos lo que sucedió en Estados Unidos. Este va a ser un mes interesante. Y bueno, sí, claro que sí. ¿Qué riesgo aconsejas? 1.1, 1.3. El riesgo lo debes manejar dependiendo de tu sistema NT. Realmente, para cada sistema exige una variable de riesgo que debe ser manejada. No conozco tu sistema, no sé cuál sea el más adecuado para ti. No me atrevería a darles una cifra, realmente, porque, como les digo, me parece que dar un valor exacto es limitar un poco y pones a dudar a aquellas personas que realmente pueden estar utilizando otro sistema y les está funcionando cuando les dices un valor exacto. No, no hago eso, y los traders que conozco y las personas a las que les enseñamos realmente lo hacemos de forma muy personal, porque es que descubrimos con el tiempo que realmente los sistemas que funcionan o para ser operativamente eficientes tienes que diseñar tu propio sistema, tienes que trabajar bajo tus propias condiciones y bajo tu propio escenario. Entonces eso es lo más interesante. Bueno, ¿qué más nos dice? ¿Nos podrías colaborar con las plantillas de Excel que utilizas para la gestión de riesgo? Aquellos que estén interesados nos escriben. Como, digamos, hoy estoy abusando de aquellos que estudian con nosotros, pedí permisos y todas estas plantillas las manejamos cuando les estamos dictando las clases a ellos. Entonces, vamos a ver si se las podemos enviar, pero sí escríbanos, y en lo que yo les pueda colaborar. Yo considero que la información no es un privilegio de poquitos, obviamente hay que acceder a ella. Y bueno, en lo que podamos ayudarles, bien, con mucho gusto lo hacemos. Más de un par a la vez. Conozco muchos pares, reviso muchos activos, muchos productos. Cuando estamos hablando de mercado de divisas, porque no solamente opero con divisas, cuando estamos hablando solo de divisas, me gusta manejar 2 o 3 pares nada más. No significa que abra 2 o 3 operaciones en el día en todos los pares. Yo les aconsejo, cuando están empezando, si ustedes aprenden a montar bicicleta la primera vez, van a poder montarse en cualquier bicicleta después, no importa la forma, el tamaño y lo que tenga que ser. Entonces utilicen un solo sistema mientras tanto. Sí, Asbot, me enviaste una consulta, lo tengo muy claro. Sí, yo sí la respondo. Lo que pasa es que te estoy adjuntando una información de la Superintendencia Financiera de Colombia y por eso no te la he respondido, pero sí te la hago llegar. No hay ninguna pregunta que no se pueda responder. Mil gracias. Ya nos vamos hoy. Les pido disculpas si me demoré un poco. Y bueno, acompáñenos siempre en FX Street. Hacemos un reporte diario si los quieren leer. Y bueno, nuestra página es capitalesydivisas.com. Ahí nos pueden agregar a su Messenger. Ahí tienen toda la información de nuestro contacto en Twitter, en Facebook. Bueno, ahí nos encuentran. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas operaciones para todos. Y bueno, muchas gracias por escucharnos el día de hoy y por acompañarnos. Una buena jornada. Gracias a todos. Adiós. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Les doy la bienvenida. El tema de hoy es bitácora de trading. La sesión anterior habíamos hablado del plan de trabajo. Habíamos hablado de cómo deberíamos manejarlo, cómo deberíamos desarrollarlo. Bien, entonces, habíamos hablado que el plan de trading es un instrumento de planificación para desarrollar un trabajo o tarea que estemos manejando. Tiene diferentes aspectos que lo contienen. Unas metas, que son la organización real de lo que se quiere cumplir con la misión. Tenemos unos objetivos, que son declaraciones específicas de resultados que estamos esperando. Las metas es lo que la organización quiere lograr y el objetivo es cómo lograrla en términos operacionales. Cuando hablamos de plan de trading o cuando hablamos de plan de trabajo, muchas veces pensamos que no tiene nada que ver con nosotros y resulta que es la base de nuestra preparación para ser operativamente eficientes. Debemos tener claro cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros objetivos, qué actividades vamos a desarrollar en ese momento en nuestro plan de trading. Tenemos que tener también el periodo de tiempo que vamos a ejecutar estas actividades. Entonces,
Los objetivos deben ser muy claros. A veces encontramos operadores que se plantean objetivos que no son precisos, que no son claros, que no son medibles en el tiempo, y realmente es cuando vemos traders que llevan 1 o 2 años y realmente no logran que sus cuentas tengan un avance, tengan una proyección, que sus cuentas realmente crezcan. Y bueno, realmente lo que se visualiza es que no se ha establecido un plan de trading, no tenemos un plan de trabajo ni una disciplina de trabajo. ¿Por qué es importante tener un periodo de tiempo? Porque al tener unas metas claras, basadas en espacios de tiempo por cumplirse, yo sé que dentro de 6 meses debo estar en un lugar. En cuanto a mi operativa, tengo que tener un conocimiento previo, tengo que tener una capacidad de desarrollar algunas operaciones. Entonces, realmente tener tiempos, indicadores de logros y de resultados, nos va a permitir saber en qué punto estamos. A veces nos encontramos con personas a las que, o traders, operadores con los que hablamos y les de capital de cuenta que iniciamos. Entonces, siempre debemos tener esto, un efecto, que son los cambios que se atribuyen cuando estamos culminando el proyecto. Nosotros tenemos un efecto al final de estar operando. La cuenta tiene un efecto a través del tiempo, a través de los meses, de las operaciones que estamos manejando, y un impacto, que es el resultado de los efectos del proceso, del proyecto. Es el estado y el proceso generado en un ámbito mayor, para el cual el cumplimiento del objetivo del proyecto da un aporte. Entonces hay un impacto en mis finanzas, hay un impacto en mi entorno familiar. Como les venía diciendo entonces, vamos a esta diapositiva, hay un producto, un efecto y un impacto. Es importante saber realmente cuál decimos, bueno, ¿en qué punto estás? ¿Qué sientes del mercado? ¿Qué sabes del mercado? Y después de 2 años nos contestan que no se sabe nada. Y realmente no es cierto. Siempre llevar un tiempo en el mercado nos permite saber y nos permite avanzar. Y todo el conocimiento que se tiene, bueno, ayuda. Es importante también, entonces, medir los resultados. Medir los resultados que nos están dando, saber que los objetivos que nos hemos trazado, las metas que nos hemos trazado, deben tener un resultado al final, un producto, un efecto y un impacto. ¿Cuál es nuestro producto? Son resultados concretos, observables y tangibles que tenemos, en este caso, una cuenta, un aumento en el